Relaciones internacionales. ¿Por qué estudiarlo? Bueno, pues hoy vamos a hablar con Alberto, un estudiante de la carrera, bueno, ya graduado, está haciendo su especialización, es italiano y nos va a hablar un poco de su perspectiva como internacionalista. Yo soy Carolina Guzmán y este es su podcast Global Diplomático. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Global Diplomática. Gracias porque en esta visita a República Dominicana te has tomado el tiempo para poder conversar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Carolina. Gracias a vos por la invitación al estudio, por esa magnífica organización que nos permite llevar a cabo ese podcast. Y bueno, el país me acogió con calidez y bueno, eso es una oportunidad para mí también para intercambiar las que son las perspectivas en el campo de las relaciones internacionales, porque el internacionalismo en sí está hecho y se compone de intercambio de perspectivas, porque sin ello y no podríamos hablar de internacionalismo. Es necesario que visiones, consideraciones, argumentos, no opiniones, porque a la hora de ser internacionalista tenemos que dejar de lado las opiniones en favor de argumentos fundamentados, pero esos han de proceder de distintos lados del mundo y también acceder a distintas funciones dependiendo del contexto donde nos encontramos. Entonces para mí es un honor, una gran oportunidad y espero poder contribuir de la mejor manera posible al podcast. Gracias Alberto, es un honor también para nosotros tenerte aquí. Y así como dices sobre el internacionalismo y su importancia, hay algo que nosotros siempre resaltamos y es que las relaciones internacionales son la base de todo en el mundo, porque para poder comprender cómo funciona el mundo, cómo se interconecta y cómo nos beneficiamos, no solamente en el ámbito político, sino también comercial, hay que conocer sobre relaciones internacionales. Y eso es algo que siempre tratamos de enseñar en nuestro podcast. Y asimismo, me gustaría tu opinión sobre qué tú le dirías a un internacionalista que debe de capacitarse para formarse en la carrera, para poder aportar. Bueno, yo creo que sea imposible a la hora de empezar ese recorrido tedioso, complejo, difícil, pero lindo. Sin ninguna duda, es difícil y casi imposible decir, bueno, yo quiero llegar a ese punto. Es algo que no pasa, no ocurre. Todos nosotros que arrancamos con la carrera de relaciones internacionales, para ser internacionalistas, no sabemos. Tenemos sueños, el prototipo de sueño, ¿cuál es? Naciones Unidas. Y hay que entender, por ejemplo, eso, que hoy el sistema laboral de Naciones Unidas se ha vuelto increíblemente complicado. Queda muy enredado en sus applications, en sus vacantes, que son pocas. Entonces tenemos que decir, bueno, yo quiero empezar a formarme en el campo de relaciones internacionales, pero siendo el campo de relaciones internacionales, en mi visión, un campo transformador y que se transforma, tenemos que saber que el mundo cambia. Entonces también mis oportunidades laborales pues, irán cambiando conjuntamente a las relaciones internacionales. Entonces no tenemos que empezar con una mentalidad, yo diría, bloqueada y fijada en un punto. Quiero ir al servicio diplomático, quiero ir a Naciones Unidas. No, porque eso probablemente no pasará. Hay que darse más oportunidades, hay que mirar afuera. Otra vez, relaciones internacionales son internacionales. A veces se comete el error de hacer relaciones nacionales. Sí, se tiene que mirar afuera, al mundo. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, y de República Dominicana también, muchas veces se comete el error de pensar, bueno, Estados Unidos. En el mundo hay 192 países más, reconocidos por Naciones Unidas, el mundo es grande. Se tiene que mirar a todos lados. Claro. Tenemos que darnos a nosotros mismos la oportunidad de mirar hacia afuera. Porque quedándose en un solo país, solamente en el nuestro, es muy difícil realmente entender las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que el primer paso es, ¿en qué país voy a estar luego?
O sea, asumir en el momento en que pisamos la universidad para entrar al primer año de carrera, ¿dónde voy a ir luego? Eso yo creo sea lo primero que se ha de hacer. Porque, Carolina, el internacionalismo en sí nace de la visión soviética del universalismo, de la hermandad entre los pueblos, de una vida comunal donde todos nos conozcamos y la cultura se intercambie libremente. Y nosotros tenemos que replicar y reproducir ese pensamiento que nos dejaron Lenin en el pasado, Trotsky. No vivir las relaciones internacionales como algo estancado en nuestro escritorio donde solamente miramos hacia afuera. Porque de eso se generan los estereotipos, de eso se genera la mala comprensión de las culturas ajenas. Sí. Y en Latinoamérica contamos con un subcontinente, una región tan vasta, tan grande, tan diversa, donde hay miles de oportunidades. Entonces mirar hacia afuera no es forzosamente mirar hacia Japón, o sea, algo tan lejano y tan difícil. Es también mirar a la isla al lado, en el caso de República Dominicana, o a Sudamérica, o a Mesoamérica. Hay oportunidades. Y ser internacionalistas es vivir como internacionalistas. Eso es lo más importante. ¿Y qué es vivir como internacional? Vivir como internacionalista para mí es levantarse a la mañana y pensar en qué está pasando en Mozambique, qué está pasando en Turquía. Vayan corriendo. No qué está pasando en la comuna al frente de la mía. No porque no sea importante, pero eso lo hacen los periodistas. Ya hay alguien que lo hace. Sí. Nosotros tenemos que cubrir las plazas que todavía no están ocupadas. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, creo que no haya mucha gente especializada en Oriente Medio, con él. Entonces, mi consejo hacia los internacionalistas dominicanos es especialícense donde la Academia Dominicana todavía no está bien fijada, Oriente Medio, porque habrá montones de académicos dominicanos o internacionalistas especializados en Estados Unidos o en Europa, pero en Oriente Medio seguramente no. En un país donde hay una fuerte comunidad de inmigrantes de Medio Oriente, sería una muy buena oportunidad para el país en una región del mundo tan volátil, tan compleja, que crece continuamente, que se mueve continuamente. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia donde no se estudió todavía. Y claro, a veces también se hace la referencia de que, bueno, al ser internacionalistas, uno tiene que predecir. Sí. Un profesor mío, profesor Joan Molinero, siempre decía, bueno, la ciencia política es muy buena para predecir lo que ya pasó. Lo que ya pasó. Entonces, yo creo más bien que debamos no predecir, pero ver, con mirada adelante, dónde podría estar el mundo. Gente lo hizo hace 15 años, aprendió el chino, claro, y ahora la ganó. Entonces, se ha que ver hacia adelante qué pasará en los próximos 5 años, cuáles países serán más importantes en el caso de la República Dominicana para relaciones bilaterales y cuáles menos. Europa estará ahí siempre. Para la República Dominicana no cambiará. Guyana, por ejemplo, es un país que le puede cambiar rumbo. Venezuela al mismo tiempo. O sea, tenemos que mirar qué pasa en el mundo y cómo nosotros podemos movernos en el mundo que el profesor Wallerstein en los años 70 definía el World System, un sistema interconectado donde lo que pasa en Corea tiene efectos distintos también en México. Un sistema interconectado donde nosotros tenemos que también jugar entre esos lazos, no quedarnos afuera, super partes y no ser una pieza del proceso internacional. Si queremos ser piezas de ese proceso internacionalista, tenemos que vivir en un mundo internacionalizado. Y lo decíamos antes de grabar, la lengua, los idiomas son el medio principal. Claro que sí. Son el vehículo a través del cual, como internacionalista, podemos llegar a otros campos. El chino, el ruso, el árabe. El ruso. Sí, esos son los idiomas que se necesitan. Yo creo que esos son de los últimos idiomas que los estudiantes calculan en la carrera. Lo sé. Yo aprendí el castellano, el francés y el inglés, porque idiomas como el ruso, el árabe, el chino,
necesitan años, décadas. Sí, y también que uno, al venir de una fuente, de una lengua Como romance, como el español, romance, sí. es mucho más fácil aprender Absolutamente. portugués y todo eso. ¿Cuánta gente pero ya hay que habla francés o que estudia el francés? Mucho. Se necesita hoy mucha gente que hable chino. Se necesita hoy mucha gente que hable ruso porque Rusia sigue manteniendo una cantidad de medios internacionales. Por lo que está interesado en periodismo, Russia Today, Sputnik y los medios rusos que dominan en Latinoamérica, honestamente, son fuentes laborales importantes para los latinoamericanos. Miren Russia Today en español, no hay un solo empleado que no sea latinoamericano. Entonces hay que mirar, si tenemos sueños, y eso vale para cualquier campo, si tenemos sueños en la vida, tenemos que conocer cómo se componen esos sueños. Si yo quiero ser X cosa, tengo que saber X cosa cómo se forma. Quiero trabajar en el Medio Oeste, ¿quién trabaja allá ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo accedió a ese puesto? Y yo tengo que construirme un bagaje cultural, social, laboral y técnico para poder competir como hizo el empleado que yo estoy mirando en ese momento o el locutor que yo suelo mirar para luego acceder a ese puesto y mejorar. Entonces tenemos que, no quiero decir emular, pero tenemos que tomar ejemplos, figuras y tratar de asimilarnos en cuanto a competencia a esas figuras para obtener un trabajo en el futuro que lo podemos esconder cuanto querramos, pero la real dificultad para los internacionalistas en toda parte del mundo, porque en el sistema mundial actual donde los trabajos más deseados son ingeniería, data science, informática, técnica, ciencia pura, es difícil, honestamente, encontrar trabajos. Es donde sea, no es una cuestión de República Dominicana o de Italia, es donde sea. Entonces tenemos que dar más para poder hacer que alguien invierta en nosotros, porque nosotros no creamos cosas concretas. Nosotros creamos ideas, teorías, no creamos objetos, no creamos la nueva computadora, no creamos la nueva impresora, creamos ideas. Es muy difícil comprar ideas porque no se tocan las ideas, pero podemos hacerlo. Sirve empeño. Yo creo que eso sea lo que un internacionalista deba tener en cuenta al momento de ingresar. No está yendo por un camino fácil, pero un camino satisfactorio, eso sí. Y como dices que es difícil comprar ideas, en la parte más importante, donde muchas veces los internacionalistas obvian, no diría la más importante, pero una muy importante, es los negocios. Sí. Porque ahí fácil que es obligatorio comprar ideas. Claro. Porque el negocio que quiera proyectarse de manera internacional tendrá más éxito con un visionario internacionalista que pueda predecir no solamente cómo entrar en ese mercado económico, sino predecir qué acontecimientos podrían hacer que fluctúe la economía para que la empresa se beneficie o decaiga. Y ese es un campo que a veces los internacionalistas obvian porque se concentran solamente en la diplomacia. Y como bien decía, se circunscribían a el país donde nacieron, en vez de pensar como un internacionalista global y ver más allá. En el caso tuyo, fuiste a Estados Unidos, iniciaste este año esta especialidad sobre estudios latinoamericanos. ¿Y qué te ves ejerciendo referente? Bueno, mi sueño a corto plazo es un doctorado en Latinoamérica. En cuanto a región, me gustaría seguir con un doctorado en Latinoamérica, porque luego mi objetivo sería abrirme dos rutas. La primera es la académica, es decir, enseñar. Y la segunda es poder trabajar con gobiernos, asesorar gobiernos en materia de relaciones internacionales. Porque personalmente, nunca me ha atraído lo privado. Nunca me ha atraído el sector de la venta, de los negocios. Es algo que nunca he preferido y nunca he profundizado. Razón por la que, digamos, me he desviado hacia lo público. La academia o en sí mismo trabajar con gobiernos. Que para mí, ser un realista de las relaciones internacionales es lo más lindo que puede haber, porque es tocar con manos. La política es tocar con manos de qué están, de qué materia se conforman
las relaciones internacionales. Y eso es muy importante, además, Carolina, que al ser internacionalistas y como estudiantes de esa materia, no nos alejemos de la realidad. O sea, que los libros sí, por el amor de Dios, son fundamentales, pero tenemos que siempre tocar con mano la realidad. ¿Cómo influye Mearsheimer en la realidad del día a día del campesino de La Paz? Porque es el campesino de La Paz que luego empujará al gobierno de Bolivia a mantener o no su política exterior. Claro. No será Mearsheimer, será el campesino de La Paz. Entonces es muy importante y contundente para mí que se mantenga siempre un contacto con la realidad. El profesor O'Donnell lo decía que a veces cuando uno estudia mucho en campo estrictamente académico puede perder un poco mano con lo que pasa en el día a día en nuestros países o en otros países. Pero es, no quiero decir más importante que los libros, sino que hay que haber una mezcla. Hay que contar con dos manos que manejen, por un lado, el texto, por un lado lo intelectual, y por otro la realidad. Hablar con la gente, subirse a un bus, ir al campo, ver la fábrica que abrió nueva, quién la abrió, quién la construyó. Yo, cuando recién llegué a Santo Domingo, me di cuenta inmediatamente de que el metro es español, claramente igual al metro de Madrid. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Hay una relación bilateral España-República Dominicana. Y hay una puja para construir. Y nosotros como internacionalistas tenemos que mirar eso. No tenemos que mirar qué lindo es el hotel. ¿Qué nombre tiene el hotel? Tiene un nombre ruso. ¿De quién viene la inversión extranjera? Claro, eso es muy importante. Sobre todo en el sur global. Porque la inversión extranjera en el sur global hace día y noche. Claro. Y es muy importante mirar con qué mano política llega esa inversión extranjera. ¿Es una inversión económica o conlleva, como nos propuso el neoliberalismo desde los años 90, también un flujo político importante, el caso de Milei en Argentina hoy? Entonces tenemos que ser muy profundos. Los internacionalistas tenemos que ser profundos. Yo creo que sí, que hay una parte en la inversión extranjera que es tácitamente política, porque para poder lograr que esos inversionistas incurran en un país X, hay todo un trabajo diplomático de por medio y una estabilidad, obviamente, en el país en cuestión, para lograr ese tipo de inversión. Y acuerdos, que todo eso es un trabajo diplomático que es silencioso, porque no digamos que es lamentable, pero es algo que la gente tiene que entender. El diplomático no es el protagonista de nada. Trabaja bajo las sombras y puede durar 20 años trabajando para que un acuerdo al final ni siquiera se firme. Europa-Mercosur. Han pasado 25 años y todavía, porque si fuese solamente para los diplomáticos de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil y los diplomáticos de la Unión Europea, probablemente se daría. Es que los diplomáticos ejercen las órdenes de quien está encima de ellos. Exactamente. Entonces eso es importante que un internacionalista lo entienda. O sea, cuando te quieres dedicar a un área como la diplomacia, que ya vimos que hay un abanico de posibilidades, es sumamente importante entender de que usted no es soberano en las funciones que ejerce. Usted tiene que regirse por la política exterior de su país y de su gobierno de turno, sobre todo, que puede variar de un gobierno a otro, que lamentablemente no hay muchas veces una secuencia, muchas veces por temas políticos de lo que otro gobierno instaura. Y eso es un punto sumamente importante en las relaciones internacionales. Pero como bien decía sobre la diplomacia que estudiaste en España, fíjate que sí veo algo importante, y es que la diplomacia sirve para todo. Sí. No importa en qué área tú te especialices y cuál termines trabajando, necesitas saber ser un buen diplomático para poder lograr muchas cosas. En la vida. Pero es una muy mala costumbre pedir opiniones a los diplomáticos. Eso es algo que... Es decir, todo trabajo en el mundo tiene sus límites. Sí. Los diplomáticos tienen un gran límite. Sí. Los no pueden dar opinión.
No pueden, definitivamente. Usted es lo que le diga a su Claro, a ver, mi invitación a quienes irán por la carrera diplomática, no hagan una metamorfosis kafkiana con su gobierno, queden personas. Exacto. Sí, cuando No están es personal. cuando están en sus hábitos, en su divisa, en su uniforme, como servidor de su país, perfecto. Pero también traten de producir algo nuevo, traten de producir un cambio. Porque el hecho de que ustedes entren en un establecimiento diplomático que se erige así desde hace 100 años, no significa que eso no puede cambiar. Entonces no se conformen a veces, y yo lo veo en muchos diplomáticos, que porque desde arriba llega así, es así. Kissinger, que no es, digamos, la persona que más me gustó en el campo diplomático internacional, pero Kissinger fue uno de los diplomáticos que cambió totalmente el rumbo. O sea, Kissinger Sí. hacía lo que le daba la gana, literalmente, no seguía las órdenes de Nixon. Entonces, ¿cómo no seguir el ejemplo de Kissinger? Nunca. Pero como diplomático, yo creo que también uno tiene que contar con la voluntad de cambiar. Porque, y eso es el caso de cualquier servicio diplomático de la Tierra, nosotros de la generación de los 20, 25 años, vamos a acceder a servicios diplomáticos donde hay gente de 60, 70 y 80, que tiene otra mentalidad. Sí. Mentalidad de la Guerra Fría a veces. Y que se tienen que cambiar. Quedan estancadas en un poderío político, ya pasó. Entonces, sí respetar los cánones que hay en el servicio diplomático, pero también querer cambiar algo en el límite, en los términos que se permiten, pero también querer dar un cambio, porque si no damos cambios en la vida o en los campos laborales a los que ingresemos, entonces ¿cuál es el punto de ingresar a ellos? Claro, uno tiene que hacer su aporte en un tema tan delicado, como bien lo dice, la diplomacia no es para que usted dé una opinión, No. pero tiene que dar un argumento estructurado si quiere conseguir un cambio de la política exterior de su país, o sea, algo bien estructurado y presentarlo de una manera muy diplomática. ¿Cuáles tú dirías que podrían ser las cualidades esenciales que has aprendido de un diplomático que le pueda servir en cualquier área laboral? El diplomático tiene que contar con gran conocimiento del derecho internacional. Es esencial, sobre todo cuando se trata de países en condiciones desfavorables hacia países del norte global. Tiene que conocer bien el derecho internacional, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales, ¿Cómo funciona cada una? el funcionamiento, las normas. Y también yo creo que el diplomático deba ser un poco atrevido, en el sentido de que es el representante de un país soberano. Y muchas veces el error que veo en diplomáticos, jóvenes diplomáticos de países del sur global, es tratar al país en el que estén, si es el caso de un país del norte global, de Europa, de Estados Unidos, a ese país como el país soberano y no al suyo mismo. Ah, En vez no. eso es algo que la gente no lo interioriza. En vez no. Usted Vos está sos el representante de un país soberano. No sos el representante de un país soberano y otra colonia. Eso yo creo que se debe cambiar mucho la mentalidad de los diplomáticos. Y mi invitación, mi sugerencia a los servicios diplomáticos del mundo es que sean más igualitarios, que permitan el acceso a todos, no solamente a la clase alta, no solamente a los hijos no solamente a la gente que se educa en el extranjero porque pueden, también a los que no pueden, también que abran, porque si no hay una reforma cultural adentro de un servicio diplomático, no cambiará el servicio diplomático. Hay que tener un cambio generacional, cultural, social dentro del servicio diplomático, gente de toda cultura. En Europa tenemos el problema que, a pesar de contar con una gran comunidad de inmigrantes, de África sobre todo y de Oriente Medio, todavía no se ha visto un diplomático de ese origen. Sin embargo, ve a Italia, ve a Alemania, ve a Francia, una persona de cada 3 es de origen extranjero. Entonces, estadísticamente, ¿cómo es posible que esa persona no acceda al servicio diplomático? O no accedan a puestos políticos, eso pasa también. Y yo creo que ese discurso puede valer tanto por Europa
como para los países de América Latina, Sí. donde no es muy difícil mirar a los servicios diplomáticos y ver qué color de piel hay. Es muy fácil. Y esas cosas tienen que hablar, porque esa es la realidad del problema. A Colombia le costó 200 años para tener a Francia Márquez como vicepresidente. Una mujer negra, una mujer afrocolombiana de origen humilde. Le costó 200 años. Eso no es normal. En el Perú pasó lo mismo y Pedro Castillo terminó con un golpe por ser un presidente indígena, con todos los errores que pudo haber cometido Pedro Castillo. Evo Morales en Bolivia, un país del 70% de composición social indígena, 200 años para tener el primer presidente indígena. Hay un problema real con esto. Con Evo Morales hay mucha, podríamos decir que descontento, referente a su forma de gobernar. Lo ven como un poco autoritario, como que se ha prolongado tal vez un poco más de lo deseado por el pueblo. Bueno, yo creo que el gran problema de Evo Morales para la opinión extranjera es la nacionalización de los recursos naturales. Eso es el primer problema de Evo Morales. Algo que hizo Maduro también. Pero algo de eso es parte del ejercicio soberano de un país. Luego, si alguien desde el norte mira esto como ser autoritario, entonces es bien claro que ser autoritario quiere decir no vender los recursos a dicho país. En el caso de Evo Morales ha pasado lo que te acaba de decir. Es que esto del clasismo, lo que yo defino por Latinoamérica, el racismo social que existe, eso no es solo hacia afuera, eso también hacia adentro. Miren en 2019, cuando se da el golpe de Evo Morales, cómo la señora Áñez ingresa al Palacio Presidencial Boliviano, con la Biblia en la mano, reclamando de que ahora Bolivia ha vuelto a gobernar. ¿Cuál Bolivia? La Bolivia de la élite, la Bolivia de la oligarquía. Antes de Evo Morales, Bolivia tuvo un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que ni siquiera hablaba español, del Midwest norteamericano, que privatizó el agua inclusive. Eso es una realidad por Latinoamérica. Es que la oligarquía es el centro político del manejo económico, político, social, y a la hora de tener un contrincante que no procede de ese mismo entorno, usan todo medio para destituirlo. Ahora, como correctamente decías vos, eso no tiene que quitar los errores políticos. Claro. Porque gobernar por 3 términos, eso es de dudable genuidad. Inclinaciones autoritarias, lo mismo. Entonces, uno no tiene que desvincular los errores políticos del Evo Morales, del Maduro de turno. Pero no se tiene que asumir que porque son Evo Morales y Maduro, Correa o Chávez, entonces esos son autoritarios. Autoritario puede ser cualquiera. Si la memoria me ayuda, en los años 70 y 80 en toda Latinoamérica tuvimos cantidad de dictadores y no eran indígenas, eran bien europeos, eran bien blancos. Entonces, en mi visión, hay también que abrir canales políticos a gente, no gente de toda la categoría, a gente que procede de la realidad de Latinoamérica. No es posible, es el caso de la República Dominicana también, no es posible que en un país con cantidad de afrodescendientes es muy difícil que se vea una persona negra en el gobierno. Es muy difícil que se vea una persona de origen haitiano en el gobierno dominicano. Y seguramente habrá... Difícil no, tal vez imposible. No, pero seguramente habrá personas de doble nacionalidad. Es muy difícil, y yo creo será muy difícil se verán personas de origen haitiano. Ese es el problema en Estados Unidos. Sí, el tema de Haití es complejo, igual. porque es que ellos no aceptan la doble nacionalidad. Pero una vez que toman la dominicana, son dominicanos. Pero si son de origen haitiano, ¿se le permitiría de acceder a puestos de gobierno, puestos políticos? Yo creo que en el corto plazo, no. Espero que en el futuro se les permita, porque si no hay un cambio generacional, cultural, social en los servicios, sea el diplomático, sea el político interno, será muy difícil cambiar el rumbo de las cosas. Si solamente personas que proceden de cierta familia o de cierta clase acceden a esos puestos, entonces la diplomacia seguirá siendo Carolina, y eso lo tenemos que decir, seguirá siendo lo que era, un juego de la aristocracia, porque no olvidemos
que hasta hace, yo no diría 200 años, un poco menos, la diplomacia era esto, algo de las aristocracias del mundo que utilizaban para intercambiarse favores y opiniones con sus peers del otro lado del Atlántico. Claro, y de hecho muchas personas entran a la carrera diplomática sintiéndose aristócratas. Entonces, o sea, como ya pertenezco a la élite intelectual y ya accedí a un puesto diplomático. Y pasa mucho, sí, también, así, lamentablemente, que los diplomáticos tienden a tener ese comportamiento, digamos, en términos llanos, de creídos, por el papel que juegan y que saben que juegan y que han jugado históricamente. Eso es grave porque en el nombre mismo del cargo, usted es un servidor público. Sirve al pueblo. No es el pueblo que le sirve a usted. Eso es relevante. El diplomático es un servidor del pueblo, tal cual que el empleado de la oficina de impuestos, tal cual que el empleado de cualquier otra oficina pública. Y entonces, y ahora, claro, nosotros no estamos generalizando que todo diplomático, todo el mundo sea, como vos dijiste, creído, no. Pero hay que aterrizar siempre en la tierra, en la realidad de las cosas. Pero esto no tiene que acabar el sueño de los jóvenes internacionalistas que quieran acceder a la función diplomática. Porque como yo decía antes, el hecho de que el status quo de las cosas sea así no significa que no puede cambiar. Pero hay que contar con gran preparación cultural, intelectual, para poder dar las transformaciones que se necesitan a todos los servicios diplomáticos del mundo. A mí, si me preguntan cuál es el mejor servicio diplomático del mundo, yo no sabría contestar. Noruega, te puedo decir, por la mediación que hacen en campos de conflictos, pero me costaría decirte, este servicio diplomático es el mejor. El ejemplar. Y implícitamente me refiero en particular a uno que no es el mejor. O sea, allí arriba no hay el mejor servicio diplomático del mundo. No lo es. No lo es. En Latinoamérica hay buenos servicios diplomáticos. Históricamente el servicio diplomático cubano ha sido el servicio diplomático que más inversión ha tenido, porque llevar 187 países a votar en contra del bloqueo cada año en Naciones Unidas, eso no lo haces sin un buen servicio diplomático. Pero en el caso del servicio diplomático cubano hay otros problemas, que es un servicio diplomático muy dogmático, muy ideologizado, muy recto en su dirección. No es flexible, es un servicio diplomático flexible. Si pienso a otro servicio diplomático, el servicio diplomático brasileño, es muy bueno, pero muy de élite, evidente. Y eso pasa por todos lados, pasa en Europa, pasa acá, pasa en África, pasa en Oriente Medio, en Asia, en todo lugar del mundo. Es muy difícil decir, hay buenos diplomáticos, personas, pero es muy difícil decir, eso es un buen servicio diplomático. Porque, y vos lo decías correctamente antes, es que depende del gobierno que hay. Si hay un mal gobierno, habrá un mal servicio diplomático. Claro. Porque el servicio diplomático es una esfera abajo del Palacio Presidencial. Y si el gobierno es malo, malo será el servicio diplomático. Si el gobierno es bueno, es probable, ¿no es cierto?, que será bueno el servicio diplomático. Te traigo un ejemplo de AMLO en México. AMLO salió una vez de México durante su gobierno. Delegó mucho la actividad a Ebrard y Alicia Bárcena. El mexicano de ahora es un gran servicio diplomático, un muy buen servicio diplomático que tiene mucha iniciativa para la cooperación al desarrollo, para los estudiantes. Miren las becas que hay para ir a México, porque la Agencia Mexicana para la Cooperación al Desarrollo abre muchas becas para estudiantes latinoamericanos que quieran estudiar en México. Antes no era así. Antes el servicio diplomático mexicano no era así. Entonces, es dependiente literal del gobierno. Es muy difícil encontrar un canciller que sea totalmente independiente de su gobierno y haga la suya. El ejemplo que me ocurre es Kissinger, y el resultado no fue positivo, digamos. Entonces, no creo tampoco que se deba de culpar mucho a los diplomáticos por lo que pasa en el mundo. Los diplomáticos no tienen la pelota en su mano. No, son unas herramientas. Como un trabajo de mensajero. Y yo no quiero ser el defensor de Naciones Unidas,
Pero Naciones Unidas está hecho de diplomáticos. A veces la opinión pública pone demasiada atención en Naciones Unidas como si Naciones Unidas fuese la policía internacional. Y si pasa algo en el mundo, Naciones Unidas tiene que deber y apagar el fuego. No. Yo como internacionalista creo que las Naciones Unidas han cumplido su propósito. Sí. Era evitar una tercera guerra mundial y hasta ahora no ha Y lo ocurrido. Entonces, vamos bien, no podemos ir perfectos, pero si vamos a 100 años atrás, ¿cómo era que se vivía? Era de guerra en guerra en guerra. Es una gran oficina de diplomáticos. Diplomáticos por excelencia. Y los mejores diplomáticos, en muchos casos, no siempre, pero los mejores diplomáticos de sus respectivos países. Y que hacen cosas de diplomáticos. Pensar que Naciones Unidas pueda apagar toda guerra que nazca, eso contradice interiormente el propósito de Naciones Unidas, que no es de ser el supragobierno del mundo, sino que ser una espalda para que se evite lo peor de los casos. Luego, claro, hay degeneraciones de conflicto en todo el mundo, pero ponémonos en cuestionar, ¿sería mejor que hubiese o que no hubiese Naciones Unidas? La Tierra existió cuando no había Naciones Unidas. Era una tierra de guerras continuas. O sea, era la única manera en la que se resolvían los conflictos. Ahora sí, mi reclamo hacia Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que se tiene que reformar. Es un sistema totalmente injusto. No es posible que las cuestiones internacionales, no importa cuántos países voten una resolución, basta uno de esos 5, no 15, porque los otros 10 básicamente cuentan poco y nada. Basta un voto de esos 5 y se acaba todo. Eso no se tiene que cambiar. No, y ese Consejo de Seguridad está dividido, como quien dice, en bloques, que son los intereses de quien opere y ya sabemos cómo funciona. Y lastimosamente, por un lado, Naciones Unidas es para mí la arena principal donde el sur global es representado, donde el sur global tiene voz. Pensemos en CEPAL, en UNICEF, en ACNUR, en cuántas agencias de Naciones Unidas sirven para los problemas reales del sur global. En todo gobierno, en todo país, en los peores años de Venezuela, Naciones Unidas estuvo ahí. Y sí, a veces escucho de que Naciones Unidas tiene una cierta dependencia de Estados Unidos, pero no tanto. O sea, es cierto, le cuesta a Naciones Unidas llevar a cabo una resolución en contra de Estados Unidos, pero no es por Naciones Unidas, es por la complicidad de los aliados de Estados Unidos, no es por Naciones Unidas en sí. Entonces, ahora, o sea, dije las desventajas de Naciones Unidas son importantes. El sistema laboral, el sistema de ingreso a la profesión es muy difícil. Son pocas vacantes, las applications son muy difíciles. Si no es por nombramiento político de parte de tu gobierno, es realmente complicado. Es la lástima de Naciones Unidas. Es muy difícil acceder a ella. Y yo tengo muchos colegas que trabajan con la Organización Internacional de Migración, IOM en inglés, y ahora están trabajando mucho en el Darién, por ejemplo, por la corriente migratoria, el flujo de migrantes que ocurre. Pero es muy difícil, es muy complicado. Y yo espero que, porque es como yo decía en el comienzo, es el sueño de todo internacionalista, honestamente. ¿Quién de nosotros no ha ingresado a la carrera pensando estar en Naciones Unidas? Todo. Pero es muy difícil. Entonces yo espero que para la próxima clase de egresados el sistema cambiará. Porque se necesita gente de Naciones Unidas. Se necesita siempre. Lastimosamente, nuestra realidad post Segunda Guerra Mundial nos ha enseñado que lo único que nos falta son guerras. Lo único que nos falta son guerras. En el mundo, lo único que nos falta son guerras. Sean civiles, sean internacionales, sea entre narcos y gobiernos, contra grupos armados y gobiernos. La violencia no falta en el mundo. No hay lugar del mundo que esté privo de violencia. Yo siempre lo digo. Europa tuvo 5 años en su historia sin guerras. 5 años. Latinoamérica no hubo guerras últimamente, no hubo guerras transnacionales. Pero conflictos internos, cuanto querramos y donde querramos. Sí. No hay lugar de Latinoamérica que esté exento de grupos armados. No hay lugar de la tierra en Latinoamérica que no esté exento de guerras de las drogas, de problemas, de conflictos internos entre pandilleros, bandas de todo tipo. Y ahí sirven Naciones Unidas. Ahí no sirven los diplomáticos.
Los diplomáticos no se ensucian las botas ni la mano. Sirve gente de Naciones Unidas, se ponga la campera y vaya con botas altas hacia los lugares donde pasan esas cosas. Porque esto no es el problema, pero la idea de los diplomáticos no se ensucian. Los diplomáticos no van al Darién, los diplomáticos no van a Nariño, Colombia, a ver lo que pasa con la FARC. Ahí va la gente de Naciones Unidas, que dedica con su vida, que termina matada muchas veces, pero es la gente que representa a Naciones Unidas en esos lugares. Entonces, ¿por qué el sistema de Naciones Unidas no amplía los puestos para gente que se anima a hacer esto? Porque, Carolina, no es una cosa. Si yo voy en la calle, en la esquina café, te digo, ¿quién quiere ir a Nariño, Colombia, a arriesgar de ser matado por la FARC? Nadie. No. Por sueldos de Naciones Unidas que, digamos, no son... Elon Musk no te volvés si trabajas con Naciones Unidas. Entonces tenés que tener adentro un empuje tan fuerte a nivel emocional, empático, que el sistema internacional debería premiarlo esto. Una persona que ingresa a la carrera de internacionalista es una persona que quiere servir al otro, por definición misma del campo. Pero el sistema internacional a veces te cierra la puerta. Entonces mi invitación para el sistema es que abra los ojos y que hay gente todavía en el mundo que piensa que exista un mundo más justo, un mundo donde la gente viva mejor, un mundo donde la guerra no son el único término a través del cual resolver las cuestiones internacionales. Porque si habrá siempre más soldados que gente con la camperita azul, pues habrá siempre más guerra. Esa es la realidad. Si siempre habrá más gente con un rifle en la mano, en vez que gente con un notebook apuntando la cantidad de muertos, pues siempre va a haber guerra. Siempre. Siempre, siempre. Yo, en mi experiencia misma, con las comunidades indígenas en el Ecuador, yo he visto que sin Naciones Unidas, esas personas no existirían más. No existirían más. Porque en un mundo donde el capital transnacional quiere agotar todo recurso, natural o no que sea, la Amazonas, en el caso de los indígenas, es un puerto de petróleo, donde la primera tubería daría petróleo para abastecer al mundo, pero mataría a todo indígena. A todo indígena. Y es Naciones Unidas la que está ahí y permite que eso no pase. Pero si hay un empleado de Naciones Unidas y 15 empleados de la empresa X internacional del petróleo, el resultado no será en favor de Naciones Unidas. Entonces el sistema ahora se ha burocratizado demasiado. Demasiado. Antes tenía el defecto de ser poco por nombramiento, conozco a. Ahora se ha vuelto lo contrario, es demasiado burocratizado. Si haces una application para las Naciones Unidas hoy, te da respuesta en un año. Y mientras tanto, ¿qué haces? No, y en ese año tu vida puede cambiar muchísimo. Y es el problema de cualquier oficina de Naciones Unidas. Entonces, yo lo que les digo a los jóvenes internacionalistas es esto, de mantener el sueño de Naciones Unidas, porque es un sueño que tenemos todos, pero que no sea el único. De mirar también a otro lado. Hoy hay muchas empresas privadas o ONG que hacen trabajo humanitario, que hacen trabajo internacional. Yo no soy un gran defensor de las ONG porque son financiadas siempre por alguien y siempre son el interés de alguien. Siempre. Toda ONG. Pero son vehículos importantes, canales importantes para que los internacionalistas se ensucien las botas y las manos. Eso no lo diré nunca demasiado. Hay que ensuciarse botas y manos. Porque si no se entiende la realidad del mundo, y la realidad del mundo, Carolina, esa no te la cuenta CNN. La realidad del mundo te la cuenta la señora María en la esquina al frente que vende chicharrón. Ella te cuenta la realidad. Ella te cuenta cómo le afectó que abrió McDonald's al lado. No, eso te lo explica la señora al lado. Porque te explica cómo con McDonald's que abrió, ella terminó ganando menos. Eso es el efecto del neoliberalismo. O es el indígena en el campo que te explica cómo el calentamiento global no le permite vivir porque no hay más agua. Sí, sin embargo, en ese punto, si la señora tuvo un hijo que lo pudo formar o lo pudo mandar a la escuela, pues tal vez termina trabajando en McDonald's y tal vez termina teniendo un mejor sueldo que el que tenía la señora. O sea, ahí ese es un punto que digamos a favor,
del neoliberalismo, de cómo los empleos también llegan a las regiones gracias a la conexión económica, digamos, que podría existir. Porque, no sé, mira, Alberto, eso puede ser un poco controversial, pero cuando uno se fija solamente en los empleos que se generan dentro de una nación sin apoyo de inversión extranjera, muchas veces no hay mucho cómo desarrollar y cómo esa señora no pase de vender solamente empanadas, por ejemplo, en la esquina, y de cómo su familia pueda tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Entonces, esa parte, si bien muchas veces la inversión extranjera afecta a pequeñas empresas o a negocios informales, muchas veces también traen otros beneficios. Digamos que, como dice Adam, es la mano negra de Sí. en la economía. Los beneficios colaterales. Yo creo que en Wealth of Nations, 1776, cuando Adam Smith escribe su libro, y no una fecha casual además, Adam Smith no pensaba en McDonald's. Adam Smith no pensaba que se pudiera crear un McDonald's. Porque es cierto, la inversión extranjera no se tiene que demonizar en ningún lugar del mundo. Pero una cosa es la inversión extranjera. Una cosa es que China construya un puente. Una cosa es que Rusia construya un edificio. Otra cosa es que la inversión extranjera compita directamente con el trabajador local. Porque eso puede generar empleo, pero mata a otros. Es decir, el hecho de que abra un McDonald's, sea en Santo Domingo o sea en Buenos Aires, claro, genera nuevos empleos por gente que ahora puede acceder al empleo de McDonald's. Pero ¿a cuántos otros empleos más mata? ¿A cuántos puestos de comida local mata? ¿A cuántos empleadores posibles mata? ¿A cuántos trabajadores que podrían acceder a otros trabajos les mata la carrera? Porque claro, en vez de especializarme como servicio del Estado, yo voy a McDonald's, gano $500 por mes, ya está, no tengo que especializarme en nada porque tengo el empleo fácil. Luego, el ascensor social. Si yo trabajo como cajero en McDonald's, ¿me permite subir? La respuesta, 90% de los casos, yo supongo, es no. Porque el capital extranjero no está interesado en el crecimiento social del país donde invierte. Está interesado en su ganancia. No le interesa que el cajero en 2 años pueda abrir su restaurante. No. Le interesa que el cajero se quede cajero, que se generen más cajeros y más cajeros y más cajeros. Porque el neoliberalismo de hoy es un neoliberalismo de creación de capital para afuera, no de capital hacia adentro. Es una forma para el capital transnacional de crear dependencia neocolonial. Allí donde la República Dominicana dependerá siempre de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede, con su inversión en este país, elegir cómo andan las olas del mar. Eso es el problema del neoliberalismo. Porque claro, uno no puede presumir que en el día de hoy Colombia abra su propio Amazon. No, porque no hay las herramientas. Pero quizá Colombia podría llegar a crear algo parecido. Algo que quizá no te permite tener el libro en 2 días, te toma 20, pero algo parecido. En vez no, porque el neoliberalismo, a través del capital transnacional, bloquea todas esas iniciativas, porque te lo da, ya te regala la solución. El tema es que, ¿qué viene políticamente detrás de esa solución? Que sea de mantener gobiernos fieles al capital, que sea de mantener esa esclavitud moderna, donde el trabajador sigue la precariedad continua, porque siempre es esclavo de la empresa transnacional que lo domina, a la cual no le interesa en lo más mínimo el desarrollo y el crecimiento del trabajador, no le puede importar menos. ¿Y cuál crees tú, Alberto, que sería la solución para combinar lo mejor del neoliberalismo con lo mejor de las políticas sociales? El capitalismo de Estado. China. Porque es completamente utópico decir en el día de hoy el capitalismo ha de cambiar. El capitalismo no cambiará, el capitalismo es resiliente, ha pasado por 2 crisis,
1929, 2007 y si añadimos la COVID-3, igual se ha Claro. mantenido fuerte. No, y siempre habrán personas que van a querer producir y otros que quieran simplemente cumplir su horario. Y Y está bien, o sea, yo creo que tengamos que llegar a la conclusión de que el capitalismo es el sistema económico más exitoso de la historia. Es la realidad. Ahora, el hecho de que sea más exitoso no significa que sea perfecto. Puede cambiar. China ha puesto en marcha un ejemplo de capitalismo. Rusia también. Capitalismo de Estado, donde el Estado es dueño del comercio nacional y del capital y luego lo reparte de una manera, digamos, distribuida. Porque el problema en vez se da cuando es el capital y la empresa privada a gobernar al gobierno. Cuando es la empresa privada a elegir qué políticas se adoptan. ¿sabes cuál es la parte preocupante de ese estilo en América Latina? Que lamentablemente nuestros líderes políticos tienden a endiosarse Sí, sí, y a vivir absolutamente. una vida muy Absolutamente. aristócrata, por decir de una forma, entre ellos la élite de su gobierno y sus familiares, y esos beneficios no les llegan al pueblo. Claro. Entonces, nos gusta muchas veces emular ese tipo de gobiernos como el de China, pero los beneficios no llegan a la población. Claro, y es absolutamente cierto. Si nosotros nos ponemos hoy en pensar cuáles presidentes de Latinoamérica no han sido corruptos, me costaría pensar en uno. Ahora, eso es un problema sistémico. Es decir, hay un problema en Latinoamérica de educación político-cívica. No solamente por parte del pueblo, sino por parte de los mismos políticos. Los políticos tienen... Mi profesor, Rivero Santos, de la Georgetown University, siempre me dice que no existe una palabra en español para decir accountability. No existe. Responsabilidad, pero no es lo mismo. No existe una palabra para decir accountability. Los Ni tampoco la quieren. Los presidentes en Latinoamérica son mesías, no son presidentes. Sí. Salvan, son Sí. dioses. Pero luego al día siguiente la gente sale a la calle porque se da cuenta. Sí. Eso es el clientelismo. Sobre todo en las épocas navideñas, Sí, en el Día de las Madres. Es bien conocido. Necesitamos a esos salvadores que vengan En vez, no, a proveer. sirve que los presidentes, a través de un modelo de democracia horizontal, que pase por los pueblos, que los presidentes tengan responsabilidad y que los pueblos lo puedan quitar. No que haga salvadores que luego pueden ser elegidos por 3, 4, 7, 28 términos. Miren, Bukele en El Salvador básicamente eligió que tenía que sobre qué tenía que pronunciarse la Corte Suprema. Eligió qué tipo de resolución le tenía que ir en favor para poderse volver a postular. Cuando la Constitución salvadoreña decía exactamente lo contrario. Ahora, en Latinoamérica se ha de crear una sociedad más preparada en el campo político, donde se pueda detectar cuando el presidente está dando rumbo equivocado al país y se pueda remover. Yo creo que en Latinoamérica hay sociedades muy preparadas en campo político, pero no todas. Y fíjate, Alberto, que este análisis breve que hemos hecho sobre cómo las clases políticas y su trabajo en la sociedad pueden lograr un cambio en la economía de las familias más vulnerables y cómo las Naciones Unidas pueden lograr evitar ciertos conflictos internos y todos esos aspectos, es gracias al conocimiento y al análisis de las relaciones internacionales y de los estudios a través de los años y de las comparaciones con el pasado y el presente y un poco de poder prever, digamos, lo que podría pasar si se toman decisiones X. Y esta es la importancia de las relaciones internacionales, que muchas veces las personas no entienden de qué va o que ven que es demasiado amplia la carrera y se pueden perder. Puede ser un poco abrumador porque hay que saber de muchas cosas y a la misma vez no se sabe casi de nada porque es imposible saber de todo. Entonces, ¿qué tú le podrías, ya para finalizar, le podrías decir a un internacionalista de que debe entrar a la carrera? ¿Qué debe de tener en mente? Ok, entré a estudiar relaciones internacionales, pero ¿cómo será mi futuro para poder ingresar al campo laboral? Que tengo que especializarme en algo. Es decir, bien sea una región, bien sea un país, bien sea, como en el caso de los negocios internacionales, por ejemplo, una disciplina o subdisciplina.
no quedarse en lo generalizado. Porque el mercado laboral no quiere a gente que sepa un poco de todo. Quiere a gente que sepa mucho de algo específico. Entonces, razón por la que yo escogí Latinoamérica. Entonces, mientras que estoy en la carrera, reflexiono cuál es mi pasión sobre todo lo que estudio, qué destaco, qué es lo que más me interesa y seguir esto. Porque hay una posibilidad para afinar la competencia de uno y entonces ser un producto laboral, vender un producto laboral más eficaz y más interesante. Porque nadie busca un internacionalista que sepa un poco de todo, no. Se busca alguien preparado en una cosa específica. Ahora, durante la Guerra Fría, el trend era las regiones, o sea, disciplinarse en Latinoamérica, Asia y ahí. Hoy no más, y yo, sin embargo, hice exactamente esto. Pero escoger en vez algo que acompañe la internacional. Sociología, por ejemplo, data science, estudios cuantitativos, negocios, empresariado, feminismo internacional también. Hoy los servicios diplomáticos del mundo están cambiando porque hay una diplomacia feminista que se abre en todo el mundo, donde las políticas para el derecho de la mujer crecen en todo el mundo y una persona se puede especializar en esto. El medio ambiente, que es la cuestión en el campo internacional. Entonces hay vías, pero hay que conocer para saber cuál yo quiero escoger. No quedarse en lo macro, no quedarse en lo general, porque eso puede afectar luego en cuanto al campo laboral. Muy importante, Alberto. Así que ya saben, vas a empezar la carrera, inicia con el fin en mente. Y si a mitad de camino te das cuenta que eso no era, no pasa nada, te va a servir ese conocimiento. Sí, es normal, eso es lo normal. Y haces otra especialidad. Lo importante es estar especializado y sobre todo hablar varios idiomas. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Ya ustedes saben, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año, si Dios lo permite. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomático.